El tema que veremos a continuación son las clases de verbos. Los verbos pueden ser regulares, irregulares, defectivos, pronominales y copulativos. Los verbos regulares son aquellos que poseen conjugaciones uniformes, sin modificar su raíz según el tiempo o el modo en el que se ha conjugado. Algunos de ellos tenemos amar, depositar, meditar, difundir. Observemos este ejemplo. Tenemos el verbo meditar. En esta conjugación observamos que la raíz es la misma en todas las conjugaciones. Solamente cambia su terminación. Entonces, estamos frente a un verbo regular. Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse alteran su lexema o raíz, es decir, no se conjugan siguiendo las reglas establecidas. Entre ellos tenemos probar, caer, reír, ir. Observemos la conjugación del verbo ir. Yo voy. Miren, en la primera conjugación ya ha cambiado toda su forma el verbo. Entonces, esto quiere decir que es un verbo irregular. Tenemos tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais y ellos van. Como podemos observar, el verbo no mantiene su misma raíz en todas las conjugaciones. Es decir, en la primera incluso ya ha variado. Los verbos defectivos son aquellos que de alguna u otra forma se encuentran incompletos porque no tienen determinadas formas de conjugación. Muchos de estos verbos describen fenómenos meteorológicos que no son concretados por un sujeto en específico. Entre ellos podemos observar llover, suceder, amanecer, transcurrir, nevar y granizar. No existe una forma específica de poder conjugarlos. Suelen conjugarse en tercera persona. Los verbos pronominales son aquellos que se construyen incluyendo en la terminación del infinitivo un pronombre reflexivo que son me, se, nos y te. Observemos los ejemplos. Marcharse, tenemos el infinitivo más la terminación del pronombre reflexivo. Ha conformado un verbo pronominal. Acordarte, asimismo, infinitivo y pronombre. Dormirme, un verbo pronominal. Y en este caso tenemos un cuasi reflejo. ¿Cuáles son los cuasi reflejos? Cuando el pronombre no actúa como sujeto ni como objeto, ya que son muy utilizados en una expresión cotidiana y deben describir acciones físicas concretas o de la vida interior. Por ejemplo, nos saludamos, nos levantamos, se arrepintieron. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. La función copulativa no tiene un significado o expresa una acción completa en la oración, sino que sirven de conexión entre el sujeto y el atributo. Por ejemplo, el paisaje es hermoso. Tenemos el verbo copulativo ser. Martín estaba cansado. El verbo copulativo nos está sirviendo de nexo entre el sujeto y el complemento. El examen parece difícil. Tenemos el verbo parecer que nos está sirviendo de nexo entre el sujeto y el complemento. Los verbos copulativos ser, estar y parecer pueden estar en sus formas originales o también podemos utilizarlos conjugados, pero que sirva como nexo entre el sujeto y el complemento de la oración.